Muy buenos días, profesora. Hoy yo voy a explicar qué son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Para lo siguiente, voy a compartir un recurso. ¿Qué son las mezclas homogéneas y heterogéneas? Las mezclas homogéneas y heterogéneas son combinaciones de dos o más elementos o sustancias y son los dos tipos en que se clasifican de forma general las mezclas. En la naturaleza, las mezclas homogéneas y heterogéneas son indispensables para la vida en el planeta Tierra. Es el caso del aire mezcla homogénea y la sangre mezcla heterogénea. Los compuestos o elementos que ambas mezclas pueden presentarse en cualquier estado de la materia, siendo las más generales los que se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso. Además, tanto las mezclas homogéneas como las heterogéneas pueden presentar reacciones químicas, lo que no constituye un indicativo si pertenece a una o la otra. Los compuestos o elementos de ambas mezclas pueden presentarse en cualquier estado de la materia, siendo las más generales los que se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso. Diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Diferencia entre las mezclas homogéneas y heterogéneas. La diferencia principal entre las mezclas homogéneas y heterogéneas es la capacidad en los que los elementos se pueden diferenciar unos de otros. En las mezclas homogéneas los elementos están de tal forma unidos que no son distinguibles. En cambio, en las mezclas heterogéneas estas son observables. Otra forma de diferenciar las mezclas homogéneas de las mezclas heterogéneas es en la distinción en los métodos de separación de las mezclas. A continuación, veremos los métodos de separación de mezclas. Es un método físico, evaporación. Es un método físico que permite separar un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. Se basa en que el punto de fusión del sólido de mayor al punto de ebullición del líquido se utiliza cuando no hay interés en el líquido que evapora, ya que este no se recupera. Pasa a formar parte del medio. Esta operación se emplea para separar la sal del agua de mar en las salinas. El agua de mar almacenada en tanques abiertos de evapora poco a poco por los rayos del sol. Segundo, cristalización. Este método se utiliza para separar una mezcla de un sólido de un líquido. La mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente. Posteriormente se deja enfriar la mezcla y el soluto se precipita formando cristales. Se utiliza para separar el azúcar del agua en una disolución azucarada. No se puede separar por evaporación, ya que el punto de fusión del azúcar es menor al punto de ebullición del agua y lo que se obtiene es un caramelo y no la separación de las sustancias puras. Destilación. Este medio consiste en separar dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición, primero por medio de la evaporación, posteriormente por la condensación de las sustancias. A través de esta operación se separan principalmente mezclas homogéneas de líquidos, por ejemplo, la separación del agua hierve a los 100 y del alcohol del vino de mesa que hierve a 78.
Para llevar a cabo esta operación que se utiliza un equipo de destilación en él se coloca la mezcla y se procede a calentarla. La sustancia con el menor punto de ebullición es la primera que se evapora y y por el refrigerante es ahí donde se condensa y se recibe en estado líquido en un recipiente, así sucesivamente hasta que se destilan todas las sustancias puras que componen la mezcla. Este método se utiliza para separar a las diferentes fracciones del petróleo. Por este procedimiento también puede separarse una mezcla de un sólido en un líquido, con la ventaja de que se pueden recuperar tanto el líquido como el sólido a diferentes de la evaporación. Cromatografía. Este método depende de la distribución de los componentes de la mezcla entre dos fases inmiscibles, una fase móvil llamada activa que transforma las sustancias que se separaron y que progresa en relación con otra denominada fase estacionaria. Por ejemplo, por esta técnica se puede separar los componentes de la tinta de pluma o de un plumón. Se utiliza como fase fija una tira delgada de papel filtro como el de cafetería o un guis. Y como fase móvil, el agua procedimiento es muy sencillo. Lo puedes hacer en casa, coloca un poco de agua en la superficie de un plato en el gris, y en el guis o papel filtro, marca un punto con una pluma o un plumón y deja que entre contacto con el agua del plato. Ingeniatelas para que el guis o la tira de papel se queden parados sobre la superficie del plato y espera unos minutos para que corra la muestra. Lo que vas a observar es la separación del color de la tinta de los colores que la componen. Por eso se recomienda que no uses colores primarios y que el plumón sea soluble al agua. Sedimentación. Es una operación basada en la diferencia de densidades de los componentes de la mezcla que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido en un líquido mediante reposo o precipitación. Es el paso previo a la decantación. Se usa, por ejemplo, para separar arena de agua, se deja reposar y las partículas más grandes de arena se van al fondo del recipiente precipitan. Es a lo que se le llama sedimentación. Decantación. Se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades o una mezcla constituida por un sólido insoluble. En un líquido se trata de un método basado en la diferencia por densidades. Si tenemos una mezcla de sólido y un líquido que no disuelve dicho sólido, se deja reposar la mezcla y el sólido se va al fondo del recipiente. Si se trata de dos líquidos, se coloca la mezcla en un embudo de decantación. Se deja reposar y el líquido más denso queda en la parte inferior del embudo. En nuestra casa tenemos muchos ejemplos de mezclas que separamos normalmente por este método, como el agua de tamarindo. La pulpa se va al fondo del recipiente después de un tiempo de reposo y al momento de servirla estamos decantando. También estamos decantando. También cuando queremos un caldo de pollo sin grasa, lo dejamos enfriar y por
diferencia de densidad, la grasa queda en la superficie y con una cuchara lo retiramos. Filtración. Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble. En un líquido se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro. El sólido que quedará en la superficie del papel y el otro componente pasará. Es posible separar sólidos de partículas sumamente pequeñas utilizando papeles con el tamaño de los poros adecuados. Es uno de los métodos más simples de separación física, además es sencillo y barato. Seguramente lo has usado al colocar en la cocina algún elemento. Centrifugación. Se trata de una operación que consiste en la separación de materiales de diferentes densidades que componen una mezcla. Para eso se coloca la mezcla dentro de un aparato llamado centrífuga que tiene un movimiento de rotación constante y rápido, lo cual hace que las partículas de mayor densidad vayan al fondo y las más livianas que en la parte superior. Observamos un ejemplo en las lavadoras automáticas o semiautomáticas. En el ciclo, el tambor de la lavadora gira a cierta velocidad de manera que las partículas de agua adheridas a la ropa durante su lavado salen despedidas los orificios del tambor. Este método se usa con frecuencia con biología y medicina para separar la grasa de la leche o el suero de los glóbulos rojos y plaquetas de la sangre. Imantación. Consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de un material magnético y otro que no lo es. La separación se hace pasar el imán a través de la mezcla para que el material magnético se adhiera a él. Por ejemplo, separar las limaduras de hierro magnético que se hallen mezcladas con azufre en polvo no magnético, para lo cual basta con mantener con un imán el componente magnético. En conclusión, las mezclas homogéneas son las que se mantienen unidas y las mezclas heterogéneas son las que se mantienen separadas. Gracias, profesora. Esto fue lo que yo aprendí en el bimestre de Ciencias de Quinto A. Muchas gracias, profesora.